Simulacro computarizado. Se relajó, se rascó la nariz y se encogió de hombros a manera de disculpa. Si esperaban una exhibición de fuegos artificiales, me temo que se llevarán una gran decepción. El simulacro ocurrirá en la pequeña pantalla en blanco y negro que tienen allí, sin sonidos y con subtítulos. Ah, y sin efectos especiales. Todos se echaron a reír. El propósito de todo esto, dijo Klepkov, levantando la mano para pedir silencio, es que vean lo poco que dura un periodo de 6 minutos. Pulsó un botón rojo que había en una caja que tenía ante sí en lo alto del atril. El comandante Biorzanov ya había visto el simulacro. No estaba especialmente interesado en ese aspecto, sino en la expresión reflejada en el rostro de Víctor Luchov, una expresión de embelesada fascinación. Bizarnov retrocedió unos pasos para acercarse al perímetro de la pasarela, se aproximó en silencio al enjuto científico y carraspeó un poco. Luchov giró la cabeza y se quedó mirando al comandante. Aún considera todo esto como una especie de juego, ¿no? Dijo con tono acusador. No, respondió Bizarnov, nunca lo he considerado así. He notado que toda orden que yo dé sobre el uso de esas armas debe ser aprobada por su segundo en la cadena de mando. ¿Sospecha que puedo llegar a ordenar que se utilicen frívolamente? En absoluto, respondió el comandante, y sacudió la cabeza consciente de que varios folios mecanografiados y doblados le asomaban por el bolsillo. Se trataba del perfil psicológico actualizado de Luchov que le había proporcionado el psiquiatra del Project, y pensó para sí, locamente sí, pero no frívolamente. La mirada de Luchov se volvió inexpresiva y dijo, a veces tengo la sensación de que me están castigando. No me diga. Sí, por el papel que he desempeñado en todo esto. Yo he ayudado a construir el Perchop original. En aquella época Franz Arsaps era el director, pero murió en el accidente, de manera que ya ha pagado. Desde entonces la responsabilidad ha sido mía. Una carga bastante pesada para cualquier hombre, asintió Bizarnov. Se alejó un poco y decidió cambiar de tema. Lo vi salir desde allá abajo antes de que Klepkov comenzara su demostración. ¿Ha estado usted en los niveles abandonados de magma? Luchov se estremeció y susurró, Dios santo, qué desastre hay allá abajo. ¿Cuántos quedaron atrapados allí? Abrió un quiste. Lo que había dentro era como una momia alienígena. En esta ocasión no era líquida ni estaba podrida, sino que se trataba de una masa grotesca de carne invertida y medio fosilizada. Pude ver algunos de los órganos principales, además de unos cuantos, no sé cómo llamarlos, unos cuantos apéndices curiosísimos de goma, plástico, piedra y no sé qué más. Bizarnov sintió pena por él. Luchov llevaba mucho tiempo allí, pero no seguiría mucho más. Si Moscú seguía la recomendación del comandante y actuaba con celeridad, lo que hay allá abajo es terrible, Víctor, convino, y sería mejor que no volviera a bajar. Víctor, y el tono de voz de Bizarnov sonaba a lástima. Luchov le lanzó una mirada colérica y se apartó bruscamente, movió la cabeza, miró por encima del hombro y gritó con voz estridente, mientras siga siendo director del Project, comandante, iré a donde me plazca, y se marchó. Bizarnov se acercó a Klepkov. Las dos formas de dardos avanzaban erráticamente por la pantalla del ordenador y desaparecían en el olvido. El simulacro había concluido. Klepkov hacía un último comentario. Seguirá llena de gases tóxicos y podría ser altamente radiactivo, pero para entonces todos estaremos fuera de aquí. El comandante esperó a Klepkov que despidiera a sus oyentes. Lo llevó aparte y habló con él breve y nerviosamente sobre Luchov. El necroscopio soñaba con un niño llamado Harry Keo que hablaba con los muertos y era amigo de ellos. Su única luz en una oscuridad universal. Soñaba con los amores y las vidas del joven, las mentes que había visitado, los cuerpos en los que había habitado, los lugares que había conocido en el pasado y en el futuro y en dos mundos. Era un sueño muy extraño y fantástico, mucho más porque era verídico. Y aunque el necroscopio soñara consigo mismo, con su propia vida, seguía teniendo la impresión de que soñaba con otro. Finalmente soñó con su hijo, un lobo, pero esa parte del sueño era real.
No era un recuerdo de otro mundo. Su hijo se le acercaba con la lengua afuera y decía, ya vienen, padre. Harry despertó al instante, bajó del lecho de Karen y con movimientos rápidos y sinuosos se acercó al alféizar de la ventana y apartó las cortinas. Cauteloso se mantuvo oculto y a punto para apartar la mano en el momento en que fuese necesario, pero no hizo falta porque el sol ya había bajado. Las sombras avanzaban tímidamente por la línea de las montañas, tiñendo de negro los picos dorados. Poco a poco las estrellas, que al principio apenas se veían adquiriendo mayor brillo, la oscuridad estaba allí y seguirá ganando terreno. Karen gritó en sueños, despertó y se sentó de golpe en la cama deshecha. Harry tenía el rostro palidísimo. Parecía una sábana rota en la que aparecían unos agujeros triangulares en el lugar de los ojos y la boca. Miró por toda la habitación y cuando descubrió al necroscopio junto a la ventana, las cuencas de sus ojos se encendieron. Ya viene. Sus miradas escarlatas se encontraron, se fundieron y formaron un canal por el que transitaron los pensamientos que momentos antes estaban dormidos. Harry veía la mente de Karen con solo mirarla a los ojos, pero dijo en voz alta, ya lo sé. Bajó del lecho desnuda, corrió hacia él y se sepultó en sus brazos. Pero ya vienen, sollozó. Sí, y lucharemos contra ellos, respondió con voz ronca, al tiempo que su cuerpo reaccionaba espontáneamente al contacto y al olor de la piel de Karen, que era suave, sedosa, plena y húmeda, allí donde su miembro crecía dentro de ella. Karen se aferró a él con todas sus fuerzas y murmuró, hagamos que este sea el mejor de todos, Harry. ¿Por qué podría ser el último? Por si acaso, gruñó al tiempo que en su interior formaba unas púas para introducirlo más adentro. Después, nunca antes había sido igual, y quedaron demasiado agotados como para sentir miedo. ¿Y si perdiéramos? Preguntó él más tarde. Si perdiéramos, Karen se encontraba junto a él. Los dos estaban asomados a una ventana de un cuarto que daba al norte, hacia las tierras heladas. Todavía no se veía nada, y no se esperaban ver nada durante un tiempo, pero podían presentir algo. Del norte salía como una especie de oleaje en un lago de alquitrán. Era lento, escalofriante y negro como el mal, que emanaba de aquella zona. Si perdiéramos, dijo Harry, inclinando la cabeza, solo podrán matarme. Pensó entonces en Johnny Fong y en las cosas que había hecho a sus víctimas, cosas terribles, pero comparado con Chaitis y con cualquier otro superviviente de los antiguos Vampiri, Johnny Fong había sido un niño con una imaginación muy menguada. Karen sabía por qué el necroscopio había cerrado su mente para protegerla, pero fue un esfuerzo inútil, porque conocía a los Vampiri mucho mejor que él. Nada de lo que el Harry pudiera imaginar lograría jamás llegar a las verdaderas profundidades de la crueldad Vampiri. Eso opinaba Karen y por eso le prometió, si tú mueres yo también moriré. ¿Y eso crees que te dejarán morir así como así? No podrán impedírmelo. De este lado de las montañas está el ocaso, pero del otro lado de la Tierra del Sol la muerte verdadera espera a cualquier vampiro. Arde como oro fundido en el cielo. Volaría hasta allí, cruzaría las montañas y miraría hacia el sol. Que me sigan si se atreven, pero no tendría miedo. Recuerdo cuando era niña, lo agradable que era sentir el sol en la piel. Estoy segura de que al final, antes de morirme, sería capaz de repetir esa sensación. Me obligaría a sentirla como algo agradable. Qué morboso. Harry se enderezó y se sacudió. Todo esto es morboso. Si sigues así, nos destronarán antes de que haya empezado la batalla. Tiene que existir por lo menos una posibilidad de que venzamos. En realidad hay más de una posibilidad. ¿Acaso pueden desaparecer a su antojo como hacemos nosotros en el continuo de Mobius? No, ¿pero qué? Fuéramos a donde fuéramos y por más veces que lográsemos huir, siempre acabaríamos regresando. No podemos quedarnos eternamente en ese lugar. Su lógica era aplastante. Antes de que Harry encontrara una respuesta que le sirviera de consuelo a los dos, Karen añadió, Chaitis es un enemigo terrible. No te imaginas lo retorcido que puede llegar a ser. Es verdad, sentenció una voz surgida de la nada que lo sobresaltó al entrar en sus mentes. Chaitis retorcido.
pero su antepasado Chaitán el caído es mucho peor. El habitante, exclamó Karen con voz entrecortada al reconocer a su visitante telepático. Luego, incrédula, preguntó, ¿has dicho Chaitán? Sí, el caído, gruñó la voz del lobo en sus mentes. Está vivo. Vendrá aquí y él es el terror, no Chaitis. Harry y Karen tendieron sus ondas telepáticas e intentaron reforzar el puente mental entre ellos y su visitante. Por un momento el nido de águilas se llenó de fluctuantes imágenes mentales, las laderas de una montaña donde unos peñascos sobresalían a través del pedregullo resbaladizo, una luna llena que cubría los riscos con su suave manto amarillo, altos abedules que se proyectaban hacia el cielo, y en la sombra los árboles donde descansaba la manada antes de iniciar la cacería. Parpadeaban un montón de ojos triangulares y plateados. Después las imágenes se hicieron más borrosas y desaparecieron, igual que el que vivía y se movía en ellas. Pero Karen y el necroscopio conservaron su advertencia. ¿Cómo podía saber lo que les había dicho? Imposible adivinarlo, pero era o había sido el habitante y eso bastaba. Entre tanto pasaba el tiempo, algunas veces hablaban y otras se limitaban a esperar, no podían hacer otra cosa. En aquel momento, sentados ante el fuego en el amplísimo salón principal del nido de águilas, conversaban. Chaitán también forma parte de las leyendas de mi mundo, dijo Harry. Allí le llaman Satán, el diablo, cuya morada se encuentra en el infierno. Es las historias que se cuentan en la tierra de las estrellas. Tu mundo era el infierno, contestó Karen. Y todos sus habitantes eran diablos. Dramal, cuerpo condenado, lo creía a pies juntillas. Resulta difícil entender que los Wampiri, con los monstruosos que son y siguen siendo, creyeran en demonios, diablos y cosas por el estilo, dijo Harry sacudiendo la cabeza. ¿Y por qué? ¿Acaso el infierno no es simplemente lo desconocido, cualquier lugar o región terrible de la que nada se sabe? Para las tribus de viajeros el infierno estaba en la tierra de las estrellas al otro lado de las montañas, mientras que para los Wampiri esperaba en el otro lado de la puerta esférica. Sin duda, todo lo que hay más allá de esa puerta debe ser horrible y letal, porque nadie ha vuelto para contárnoslo. Así es como la consideraban los Wampiri. Yo también lo entendía así, antes de que aparecieran Sek, Jas, tu hijo y tú. No olvides, Harry, que los Wampiri también fueron hombres. Por más monstruoso que pueda volverse un hombre, siempre recordará los miedos nocturnos de su niñez. Chaitán, dijo Harry, abstraído, un misterio que abarca dos mundos. La leyenda fue llevada a mi mundo por los lores Wampiri desterrados y por algunos de sus sirvientes viajeros, a quienes mandaban cruzar la puerta de la tierra a las estrellas. Pero para sí pensó, sí, ¿no será que la llamada leyenda es algo universal? El gran malvado, el señor de las moscas, de toda la maldad, y la similitud de los nombres que Satán, Chaitán, ¿habrá demonios en todos los universos de la luz y los ángeles? Será mejor que dejemos de pensar en él como una leyenda, le advirtió Karen, como si hubiera leído el pensamiento, cosa que por cierto no podía hacer. El habitante dice que es real y que viene hacia aquí, lo cual significa que si queremos vivir debemos matarlo. Aunque sí, Chaitán ya ha vivido 2 o 3 mil años. ¿Tiene sentido que creamos que podemos matarlo? Harry apenas la había oído, seguía tratando de poner en orden sus pensamientos. ¿Cuántos más habrá?, preguntó por fin. Chaitán será el jefe, Chaitis irá con él, pero ¿quién más habrá? Los supervivientes de la batalla por la posesión del jardín, contestó Karen, si sobrevivieron a las tierras heladas. Ya me acuerdo, hemos hablado de ellos en una ocasión. Fesferen, Bolse Pinesco, Arquis Leprafilius y sus esclavos. Un puñado nada más, y en caso de que otros lores sobrevivieran al exilio, un nutrido puñado. Se puso en pie. Pero sigo siendo el necroscopio, e insisto, pueden utilizar el continuo de Mobius a su antojo, pueden invocar a los muertos y levantarlos de sus tumbas. Y para sus adentros se preguntó una vez más, ¿y tú, Harry, puedes tú?
Quizá Chaitán posea ese arte, porque al fin y al cabo fue el primer Wampiri desde entonces. Ha tenido tiempo suficiente para estudiar. Es posible que pueda atormentar a los muertos para arrancarles sus secretos. ¿Pero le contestarán?, preguntó Harry con voz ronca mientras sus ojos brillaban como rubíes a la luz del fuego. No, no me refería a la nigromancia, sino a la necroscopia. Un nigromante es capaz de examinar un cadáver, incluso una momia que lleva muerta mucho tiempo, pero yo hablo con los espíritus de los muertos, y ellos me quieren hasta el punto de que serían capaces de levantarse de sus cenizas por mí. Es mentira, te estás mintiendo a ti mismo. Eres un vampiro, Harry Queo. Levantar a los muertos de sus cenizas, solías hacerlo, sí, solías hacerlo. Se puso en pie y dijo, he de intentarlo. Se dirigió a las estribaciones de las montañas que había debajo del jardín, donde tiempo atrás había conjurado un ejército de Trolls momificados para presentar batalla a los Trolls Vampiri. Habló con sus espíritus a su manera, pero por única respuesta recibió una ráfaga de viento del norte. Percibió que estaban allí y que lo olían, pero que preferían mantenerse en silencio. Se encontraban en paz. ¿Para qué iban a unirse a la agitación del necroscopio? Subió al jardín, allí encontró las tumbas, eran muchísimas, pero estaban descuidadas. Los viajeros que murieron en la gran batalla, los Trolls que descansaban en sus nichos debajo de los riscos, también lo oyeron y se acordaron de él, pero percibían en él algo diferente que no les gustaba. Ah, vampiro, nigromante, aquel hombre o monstruo conocía palabras que podían hacerlos volver a una horrible parodia de la vida, incluso en contra de su voluntad. Tal vez lo haga, amenazó al notar su negativa, su terror, pero para sus adentros, igual que llenos Ferenci, ¿cuánto vale ahora tu humanidad, Harry? Regresó junto a Karen al nido de águilas y desolado dijo, hace tiempo podría haber formado un ejército con los muertos, pero ahora solo estamos tú y yo. Y yo en sus mentes oyeron el gruñido del habitante con la misma claridad que si hubiese estado allí con ellos. Luchasteis por mí en una ocasión, los dos peleasteis por mi causa, ahora me toca a mí. Al parecer la decisión estaba tomada, solo faltaba fijar un rumbo, aunque en realidad solo había un camino que seguir. Karen fue a buscar su guantalete, lo sumergió en una solución limpiadora ácida y después se puso a engrasar las articulaciones. Yo sola le arranqué el corazón a Alex el Aito, y en aquella época teníamos mucho más que temer, y ahora que me doy cuenta la verdad es que no temo por mí, sino que tengo miedo de perder lo que tenemos. Aunque pensándolo bien, ¿qué es lo que tenemos? Harry se puso en pie de un salto y presa de un incontenible nerviosismo comenzó a pasear agitando los puños. Después se quedó mortalmente quieto. Era su vampiro, que trataba de dominarlo. Asintió con aire de entendido y gruñó. Está bien, tal vez te he mantenido a raya durante demasiado tiempo. Puede que haya llegado el momento de que te deje suelto. ¿Qué? Preguntó Karen y dejó la limpieza de su guantalete. Nada. Nada, preguntó enarcando las cejas. Solo preguntaba. ¿Dónde será todo? En el jardín, respondió el habitante de las montañas lejanas. Lo oyeron y Karen reconoció. Bien, el jardín tiene sus ventajas. Además lo conocemos bien. Finalmente asintió con fuerza. El necroscopio se rindió a su vampiro, al menos parcialmente. De acuerdo, gruñó, que sea en el jardín. Y así fue. En la tierra las estrellas, era la hora en la que lo único que queda del sol ardiente es un borroso brillo grisáceo, en un cielo mordisqueado por los colmillos prominentes de las montañas, y en las que las innumerables estrellas son como trozos de hielo congelado en extrañas órbitas. Era la hora más profunda y más oscura del ocaso, y los últimos Wampiri, Chaiti, Chaitán, Harry Queo y Karen se reunían para luchar en un lugar vacío que en otros tiempos había recibido el nombre de jardín, los cuatro los últimos de su raza, y el habitante, aunque él ya no era vampiri, y si lo era su vampiro apenas se había enterado. Hacía ya tiempo que Karen sabía que los invasores acechaban y se acercaban a la tierra de las estrellas, desde que las criaturas que había postado en la orilla del océano
La habían llamado por última vez para pasarles esa información antes de morir. Y cuando estaban ya moribundas, Karen les preguntó, ¿cuántos son los enemigos y qué forma tienen? Resultaba más fácil calcular la fuerza y la naturaleza de aquel modo que a partir de una descripción complicada. La distancia era mucha y los cerebros de los guerreros nunca son demasiado grandes. Lo más prudente es dotar a semejantes mastodontes amenazantes de una inteligencia rudimentaria. No obstante, el norte le habían llegado vagas imágenes de bestias voladoras, de guerreros y de unos seres que lo controlaban, con lo que Karen comprendió cuán pequeño era el ejército de Chaitán. Solo constaba de un par de lores al mando, que montaban unas bestias voladoras corpulentas, con las cabezas y los vientres recubiertos de escamas blindadas y media docena de guerreros de construcción poco ortodoxa sí, por no decir algo peor, porque los invasores, que no podían ser otros que Chaitis y Chaitán, el caído, aunque Karen se cuidó muy bien de entrar en contacto directo con sus mentes, habían considerado oportuno infringir todas las viejas reglas wampiri que regían la creación de este tipo de bestias. Para empezar, estaban dotadas de órganos sexuales, igual que los espécimes que Karen había fabricado, y luego parecían actuar espontáneamente, sin la guía de sus supuestos controladores. Por último, uno de ellos era un monstruo incluso entre los monstruos. Tanto era así que Karen no se atrevió a examinarlo a fondo. Al principio la habían informado de sus guardianes. Había otro par de bestias voladoras, unas bestias cansadas cuyos jinetes las hicieron aterrizar en los ventisqueros cerca de la orilla del océano. Al descender los lores wampiri habían hecho bajar a sus guerreros y a sus bestias voladoras, frescas para permitirles que repusieran fuerza consumiendo los cuerpos extenuados de las dos primeras voladoras. Mientras se alimentaban, los guardianes de Karen atacaron y descubrieron la abrumadora ferocidad y superioridad de los guerreros de Chaitán. Aquel fue el mensaje que la última de las bestias de Karen transmitió antes de que sus señales mentales, obnubiladas por el dolor, se apagaran rápidamente. En aquellos momentos Harry dormía agitado por terribles pesadillas. Karen contemplaba cómo se revolvía en el lecho mientras murmuraba algo acerca de los universos de la luz con forma de cono, de Mobius, un hechicero que había conocido en las tierras infernales, un matemático que era religioso, un loco que creía en Dios en una ecuación, más o menos lo que Pitágoras creyó siglos antes que él, y sobre el continuo de Mobius, ese lugar fabuloso e insondable donde habían hecho el amor metamórfico y que él consideraba como un infinito cerebro que controla los cuerpos de los universos, en el cual los seres simples como yo no son más que sinapsis que transmiten pensamientos e intenciones y que cumplen con la voluntad de alguien. A esas alturas el sueño del necroscopio se ha convertido en un proceso febril, lleno de ideas, conversaciones y asociaciones de su pasado, incluso de pasados sueños, como un caleidoscopio, donde se mezclaba lo real y lo irreal, donde desde el principio su vida era vista como producto de una metamorfosis igual que la experimentada por su carne, que le permitía hacer extraños descubrimientos y encontrar raros conceptos. El sueño, al igual que el último estertor de un moribundo, contenía elementos cruciales de toda esa vida, pero unidos en una única visión que durara apenas un instante. Cuando la frente gris se le perló de frías gotas de sudor, Karen pudo haberlo despertado, pero sus palabras la fascinaban. Además necesitaba dormir, recuperar fuerzas para la batalla. Quizás se serenara cuando la pesadilla hubiera pasado, de modo que permaneció sentada junto a él mientras sudaba y divagaba sobre cosas que escapaban a su entendimiento, sobre la relatividad del tiempo y toda la historia, la del futuro y la del pasado, que eran contemporáneas, pero ocurrían en otra parte, sobre los muertos, los verdaderos, los no muertos, vivientes que esperaban pacientes en sus tumbas a que se produjera un nuevo inicio, su segunda venida, y sobre una gran luz, la luz primigenia,
que es el actual e interminable Big Bang, que se produce cuando todos los universos se expanden interminable. Big Bang, que se produce cuando todos los universos eternamente para salir de la oscuridad, mas cuyo cosas sobre números que tenían el poder de separar el espacio y el tiempo, y sobre una ecuación metafísica cuya única justificación es la de extender la mente más allá del límite de lo meramente físico.